Viernes 27 de septiembre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En varias oportunidades y espacios de reflexión, de retiro, de ejercicios espirituales, se nos ha presentado la pregunta fundamental que encierra el Evangelio. ¿Quién dice la gente que soy yo? Preguntada por Jesús a sus discípulos. Nuevamente el Evangelio en este viernes nos la presenta y nos vamos a detener un momento a tratar primero de comprender el sentido de la pregunta y luego a tratar de responder. Ojalá que al final del día podamos dar una respuesta, dado que los discípulos sí le expresaron lo que la gente decía de él. Unos que era Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas antiguos que había resucitado. ¿Por qué Juan el Bautista? ¿Por qué Elías? ¿Y por qué alguno de los antiguos profetas? Y si tratáramos el día de hoy en oración y el silencio dar respuesta a la pregunta, porque luego el Evangelio nos dice que Jesús se la hizo también a sus discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: el Mesías de Dios. Y al parecer fue respuesta apropiada porque Jesús, dice el Evangelio, les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie, es decir, confirmando la respuesta. Pero ¿cuál es la trascendencia de que Pedro haya respondido de que era el Mesías de Dios? Es posible que, tomando en cuenta que hay varias cosas que el pueblo judío había anticipado del Mesías y de lo que se esperaba de él, basado en las profecías del Antiguo Testamento, hoy lo confirmemos. El Mesías, por ejemplo, sería un hombre hebreo, lo dice Isaías 9, nacido en Belén, según lo dice Miqueas 5, de una virgen, según lo dice Isaías 7, un profeta como Moisés, según aparece en Deuteronomio 18, un sacerdote de la orden de Melquisedec, como dice el Salmo 110, un rey, como lo presenta Isaías en el capítulo 11, el hijo de David, como lo dice Mateo 22, que sufrió antes de entrar a su gloria, como lo dice Isaías 53. Y Jesús, por lo visto, cumplió cada uno de esos requisitos mesiánicos. Se podría decir que Pedro entonces supo dar la respuesta adecuada. Y nosotras, tenemos claridad, al modo de Pedro, de qué responderle a Jesús hoy. Hay una historia de cercanía y conocimiento interno de Jesús que me ha permitido más amarle y más seguirle. El término hebreo Mesías y su equivalente griego, Cristo, significa ungido. Estos son términos teológicos exclusivos atribuidos a Jesús de Nazaret. Los evangelios narran cómo Jesús mismo reconoció este hecho. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí
porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Señor Jesús, regálanos en este viernes, primero humildad para reconocer, sabiduría para comprender la profundidad de tu mesianismo, ilusión y deseo de poder darte la respuesta como Pedro, con claridad, de manera presta y diligente, y que podamos decir: tú eres el camino, la verdad y la vida. Amén.